Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico. Muy bien, vamos a explicar la tarea número 4, ¿sí? Básicamente, pues el tema es una investigación-acción, pero está titulado Los problemas de Rodrigo. Bien, empezamos a leer acá, por favor, toda esta información. Dice: Rodrigo es el miembro del Comité de Vecinos de la aldea El Cujé, una comunidad ubicada en uno de los departamentos del oriente de Guatemala. Ustedes leen toda la información. ¿Cuál de las tres cosas crees tú que es el problema? Eso no hay que escribirlo en una hoja, solo respondan. Siguen leyendo, luego se vienen acá, leemos toda esta parte, continuamos acá y vemos básicamente este cuadro, es bastante importante. Una investigación-acción, por supuesto, la vamos a trabajar varias veces y específicamente, por ejemplo, en seminario, cuando ya estemos específicamente en nuestra carrera o en el bachillerato, en el diversificado, ¿no? Entonces, eso, seguimos leyendo la información. ¿Cuál es el problema que Rodrigo tiene que resolver? Aquí posiblemente pues ya esté parte de la tarea, parte que se nos va a pedir en un momento. Muy bien, continuamos. ¿Qué hizo Rodrigo? ¿Sí? Ustedes leen, por favor. ¿Cuál fue la solución propuesta? También. Aquí otra pregunta. ¿Qué pasó después de haber instalado el equipo de computación? ¿Sí? Aquí viene la información. Y acá viene algo bien importante. Dice: ¿qué es una investigación-acción? Acá observen, por favor. Dice: una investigación-acción es una metodología de investigación participativa que consiste en los siguientes pasos. 1. Identificación del problema. 2. Recabar datos sobre ese problema para identificar posibles soluciones. 3. Diseñar y ejecutar un plan para dar solución al problema. 4. Observar y reflexionar sobre los resultados. Sí, aquí básicamente pues tenemos 5 definiciones muy importantes que las sepamos, por favor. Dice el primero: 1. ¿Cuál es el problema o qué es el problema? Dice: el primer paso del modelo de investigación-acción es identificar el problema. Este puede ser cualquier discrepancia entre el estado ideal de las cosas y la situación actual, ¿sí? El problema. Los datos, dice: una vez que hemos establecido claramente cuál es el problema, pasamos a recabar datos o información sobre ese problema. Los datos los podemos encontrar entrevistando a personas, buscando información en fuentes digitales o impresas y también por medio de la experimentación. La experimentación no será cubierta en esta lección. Ojo con eso. Bueno, vamos con la tercera definición, que es un plan. Una vez que sabemos del problema y tenemos información suficiente, procedemos a diseñar un plan de trabajo para encontrar una solución, por supuesto, para el problema identificado. Acción, dice: hay un dicho que dice que el papel aguanta todo y podemos escribir cosas muy bonitas, pero si no lo llevamos a la práctica, de nada sirve. El paso más importante de la investigación-acción es precisamente actuar, hacer lo que planificamos. Básicamente pues es solucionar el problema que encontramos. Y la reflexión: una vez que hemos ejecutado la acción, debemos observar los resultados para saber si el problema fue resuelto o hay más, ¿sí? Pues estos pasos vamos a ejecutar en el problema investigación-acción. Bien, seguimos leyendo. Y acá básicamente pues ya viene la tarea. Dice: el proceso de investigación-acción, como se ve, es la imagen arriba, es un proceso continuo. Bueno, muy bien, después de que ya leímos toda esta información, vean, desde acá, entonces acá nos vamos a centrar en estas 4 preguntas. Observen, por favor, vamos a agrandar un poquito más y nos concentramos entonces en estas 4 preguntas. Acá dice, vean por favor, dice: en la parte inferior hay 5 preguntas, pero solo son 4. Contéstalas utilizando una página de texto y tus propias palabras. Debe ser una explicación de las 5 acciones que corresponden a cada uno de los pasos de investigación, ¿sí? ¿Cuál era el problema? ¿Qué información obtuvo? ¿Qué acciones propuso ejecutar? ¿Y qué ocurrió al final? ¿Sí? Entonces acá pues vamos a primero resolver estas preguntas. ¿Observen? Bueno, muy bien. Entonces acá, como siempre, yo ya les tengo un machote de cómo es que podríamos resolver. Les sugiero que por cada pregunta tengamos una página. ¿Cuál era el problema? Dice: Rodrigo es miembro del comité de vecinos de la aldea El Cujeo, una comunidad, y ustedes responden. Acá dentro básicamente ya está el problema.
Dice, esta semana una de las madres de familia han venido a hablar con él y explican lo siguiente: los niños de la escuela tienen que caminar 4 kilómetros para llegar a la cabecera municipal. Solo ahí pueden hallar computadoras para hacer algunas de las tareas de tecnología que el profesor de la escuela de la aldea les deja. Algunas veces las madres acompañan a los niños para que otras veces tienen que quedarse a trabajar. Sí, entonces aquí básicamente ya responde a la pregunta, ¿cuál era el problema? Después, ¿qué información obtuvo? Pues, si se recuerdan, Rodrigo pues al final hizo varias visitas a diferentes entidades, por ejemplo a los padres de familia, habló con los estudiantes, con la supervisora educativa, y ahí básicamente pues él recabó información. Y ustedes van a escribir acá con sus propias palabras cuál fue la información que obtuvo. Después, en la pregunta número 3, ¿qué acciones propuso ejecutar? Si se recuerda, pues, si se recuerdan, perdón, ahí habían, en el relato habían algunas propuestas. ¿Qué fue lo que hizo Rodrigo para poder, en este caso, solucionar este problema que las madres de familia le exponían? Y como pregunta 4, dice, ¿qué ocurrió al final? ¿Sí? Acá básicamente, pues, vamos a escribir al final qué sucedió. Si se recuerdan, pues se logró comprar un lote de computadoras, pero después, cuando ya tenían las computadoras, aparecieron otros problemas. Entonces al final, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces esto es lo que ustedes deben de trabajar, de preferencia que sea una página por cada problema, ¿sí? Entonces en este caso en total serían 4 problemas. Muy bien, entonces esta es la tarea del tema, los problemas de Rodrigo.